¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Sin Chat. Seguimos transmitiendo en vivo para la cabina de farmacias de similares desde nuestra casita. Todo este tema de la nueva normalidad y la contingencia, pues nos orilla a llevar este programa desde ustedes, desde nuestras casas, pero con todo el gusto y con todo el cariño, laborando normalmente en el Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales. Como ustedes lo saben, brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año, así que como siempre se los he dicho, no hay pretexto para no atenderse, pues como lo dice la pantallita, mi nombre es Luis García, soy psicólogo del Centro Nacional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico no solamente por teléfono, sino por correo electrónico, y si por algo ya no usan el correo electrónico, porque ahora me dicen que ya no lo utilizan tanto, pues también a través de el chat podemos brindar una breve orientación. Así que, pues manden todas sus preguntas, manden todas sus dudas, aprovechen, como siempre se los he dicho, al especialista, a la que hoy me acompaña y estoy muy contento de presentar a la odontopediatra Marlene Hernández Osorio. Hola Marlene, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, auditorio? Buenas tardes. Y déjenme les platico, queridos seminautas, que estoy muy contento de que hoy me acompañe Marlene porque además de ser una gran odontopediatra, es una gran amiga que conozco desde que era muy chiquita. Yo creo que te conocí por ahí de los 15 años o Ah, menos, no lo sé. 18 años. Y Hace apenas. hace poquito tiempo, tampoco es que haya pasado mucho tiempo, pero bueno, te conocí muy joven, eras un adolescente y mira, ahora toda una profesionista con todas las especialidades de ortopediatría, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marlene, por haber aceptado la invitación. Ay, muchas gracias a ustedes. Oye, Marlene, pues cuéntanos un poquito qué es la odontopediatría, qué te dedicas, en dónde te formaste, háblanos un poquito sobre ti para antes de empezar con este tema que está muy vinculado también con la psicología, como veremos, que es el tema de bruxismo, pero platícanos un poquito qué es la odontopediatría, no es lo mismo que la odontología, en qué se diferencia, cuéntanos de ti. Ok, bueno, la verdad, la especialización la estudié en la Facultad de Odontología FE Zaragoza. Es una especialidad que es estomatología del niño y el adolescente, pero es odontopediatría. Revisamos a los bebés desde recién nacidos o desde que están en la pancita de su mami hasta que tienen 18 años. La atendemos pues a bebés hasta que ya son mayores de edad. Y bueno, la odontopediatría, la especialidad que yo cursé, la verdad es que es una especialidad muy completa porque nos mandan a rotación hospitalaria y vemos casos de, pasamos por hospital. O sea, estuvimos en el Hospital Infantil Federico Gómez y en el Hospital de La Perla y tenemos una formación muy, muy completa. La verdad es que eso nos da parámetros para poder valorar y evaluar a cada niño que podemos atender o a cada paciente que se nos presenta, para poder dar diagnósticos certeros y especializados a cada paciente según sea el caso. Oye, está bien interesante esto que mencionas que incluso desde bebés pueden ir con el odontopediatra, porque a veces tenemos la idea de que es cuando ya tengan sus dientitos o incluso aunque tengan los dientitos, los llevamos hasta adolescentes y quién sabe con cuántos problemas más, ¿no? Hasta que se le caen los dientes, los dientes de leche. Sí, así es. Bueno, la verdad es que hay varios paradigmas y mitos, ¿no? Porque dicen los papás, bueno, pues te lo voy a llevar hasta que se le caiga, bueno, se le van a caer los dientes de leche solitos, entonces pues le van a salir otros. No, la verdad es que hay que hacer mucha énfasis en la prevención. De hecho, parte del tema que voy a hablar también proviene desde la infancia. Y la verdad es que si esto no se trata a tiempo, pues puede desencadenar hasta la vida adulta. Entonces, hay muchas enfermedades que podemos prevenir en los niños para que en la edad adulta no presenten pues ningún padecimiento, ningún trastorno en lo que es en todo su sistema estomatognático, todo lo que tiene que ver con la boca, a eso me refiero. Sí, como dices, ¿no? A lo mejor hay quienes dicen, bueno, al final le van a salir otros dientes, ¿para qué lo llevo, no? Y Sí, más vale prevenir que pagar un tratamiento carísimo, me imagino, más adelante. así es. Oye, Sí, Marlene, así es. pues vamos a adentrarnos un poquito en el tema que hoy nos Ok. atañe, que es el tema del bruxismo. ¿Qué es esto del bruxismo? Se escucha una palabra medio extraña que puede incluso dar miedo, pero ¿qué es bruxismo? Bueno,
vamos a hacer, les voy a explicar el término bruxismo. Es el apretamiento o rechinamiento de los dientes. Apretamiento o rechinamiento de los dientes tiene que ver, obviamente, con una parafunción en el sistema estomatognático. ¿Pero qué es el sistema estomatognático? Por Todo lo que favor, explícanos. dientes, no es nada del estómago, vamos a aclarar, esto tiene que ver con todo el sistema que conforma nuestra boca, llámense maxilares, mandíbula, dientes, músculos, articulación, la articulación temporomandibular, que es con la que nosotros abrimos y cerramos la boca, que está a la altura del oído. Entonces, nosotros somos un sistema, somos seres conformados de sistemas y bueno, parte de este sistema de nuestro cuerpo es el sistema estomatognático que tiene que ver con la boca. Entonces el bruxismo es una parafunción de este sistema. ¿Qué es eso? Explícanos qué es esta parafunción de este sistema. Ok, Entiendo que es apretar los dientes y rechinarlo, pero para nuestros siminautas que pues solo quieren entender qué es. simple y sencillo. Cuando estás durmiendo durante el día o durante la noche, tú puedes llegar a apretar los dientes. Ajá, o puedes llegar a rechinarlos. O en la mañana levantarte simplemente y decir, hoy creo que amanecía dolorido, ¿no? O inclusive llegar a tener dolores de cabeza constantes, o que sientas esa presión, así como ahorita yo estoy hablando, del estrés. Bueno, sobre todo ahorita en esta época, Luis, que muchos pacientes han venido porque han estado como muy tensos y han tenido fracturas en los dientes. Entonces, bueno, todo esto que expliqué al principio tiene que ver y está relacionado con el desgaste de los dientes. Oye, eso te iba a preguntar, ¿es cierto que por apretar los dientes tanto se pueden llegar a romper? ¿Se pueden llegar a qué? No te ¿A escuché. romper? ¿A romper? Sí, sí, por supuesto. De hecho, obviamente cuando no se detecta a tiempo este bruxismo, bueno, obviamente hay muchísimas causas por las que se te puede fracturar un diente, pero una de ellas es el bruxismo. Da el desgaste, es un apretamiento entre los dientes de arriba y los dientes de abajo, y dado tal apretamiento, tanta fuerza que tienen nuestros músculos, sobre todo los músculos maceteros que están en esta parte, pueden llegar a ocasionar el desgaste de los dientes, tanto o sea, de todos, solamente pueden ser anteriores o posteriores o anteriores y posteriores. Sí, O sí, es sea, verdad. puede llegar a ser tan fuerte el apretamiento que llegas a romper un diente. Wow, hay que Sí. tener entonces cuidado. Oye, pero también es algo a lo mejor que alguien puede no darse cuenta de que tiene bruxismo. A lo mejor lo ve como algo natural. A mí me ha pasado atender pacientes con ansiedad, no propiamente con bruxismo, pero que viven tanto tiempo durante muchos años con ansiedad que incluso vivir con ansiedad ya lo ven como normal. Puede ser que alguien ya vea como normal estar apretando todo el tiempo los dientes o la mandíbula y diga, yo creí que lo hacía todo el mundo. Sí, 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 por supuesto. Digo, es algo, la verdad que, pues tú no te das cuenta, ¿verdad? Hasta que ya empiezan los signos clínicos, lo que se ve, lo que vemos, ¿no? Que ya es el desgaste o el dolor constante de cabeza, el dolor constante de oído. Entonces es cuando te da una señal, pero mientras pasa, es que pasa, es un proceso, ¿no? Es un proceso por el cual se van presentando signos y síntomas, pero al inicio la verdad es que puedes vivir con él o a lo mejor lo llegaste a tener y ni siquiera te diste cuenta. Ujú. Mm. Y por ejemplo, justo eso, si lo tienes en la noche y no te das Ah, cuenta en la mañana porque no hay dolor, pero lo tienes, ¿cómo sabes que lo tuviste? ¿cómo sé? Ok, bueno, para esto hay una clasificación. Anteriormente, años atrás, se decía que el bruxismo se clasificaba en diurno o nocturno. ¿Esto qué quiere Mm. decir? Diurno, que lo vamos a tener durante el día, ajá, y nocturno durante la noche. Ahorita, actualmente la clasificación es bruxismo de la vigilia o bruxismo del sueño. Entonces, como que Mm. lo entendemos mejor, ¿no? Que te da el bruxismo en el sueño. Mientras estás dormido, hay el apretamiento. O, por ejemplo, ya que es el de la vigilia, que es el de día, también lo puedes ceder. Entonces, este bruxismo se presenta tanto en la noche como en el día, según sea el caso. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajan en la noche, ¿no? Y duermen en el día. Entonces, para eso se hizo esta nueva clasificación. Entonces, sí puedes apretar, por ejemplo, si estás
Tengo pacientes, taxistas, que por ejemplo, ellos van manejando y todo el tiempo están con esa tensión, con ese estrés. Tengo profesores que también son pacientes y igual viven con el estrés, de verdad que es un estrés impresionante lo que ellos manejan. Entonces, cualquier paciente puede llegar a cualquier persona puede llegar a tener este bruxismo aún sin saberlo. Bueno, ya mencionabas ahorita una de las causas que es el estrés. ¿Hay alguna otra causa de que provoque el bruxismo o solamente el factor que lo detona es el estrés y la ansiedad? Sí, puede haber una alteración en la oclusión, una alteración esquelética, entre otros factores, pero sí, no nada más son factores, es que hay factores, ¿cómo se llama? Musculares y hay factores también, no sé, psicosociales también. Ujú. Oye, ¿cómo lo diagnosticas? Porque, pues bueno, el estrés sabemos que es una respuesta natural del cuerpo ante una situación de adversidad. Y a lo mejor si en algún punto me siento en peligro, en riesgo ante una situación, pues probablemente de manera inconsciente voy a apretar la mandíbula, pero pues ya, pasa la situación y ya, nunca más la vuelvo a apretar. ¿Cómo se diagnostica? ¿Tiene que pasar por cierto periodo de tiempo? ¿Tiene que doler? ¿Tengo que ir ya con el diente roto? ¿Cómo diagnosticar el bruxismo? Ok, bueno, es importante que cada 2 veces al año visiten a su odontólogo, ya que el odontólogo es el que se va a percatar de si tenemos desgastes en los dientes, fracturas, fisuras en los dientes, de dónde provienen. La regularidad de mis pacientes, los que han llegado al consultorio, la verdad es que ellos ni sabían que tenían bruxismo hasta que yo les dije. Veía como los signos de desgaste en los dientes y Ujú. les empezaba a hacer un interrogatorio. Obviamente hacemos historia clínica y dentro de esta historia clínica vienen parámetros de, obviamente, el interrogatorio, toda una semiología donde les hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué trabaja? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo duerme? Hacemos exploración intrabucal y extrabucal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que checamos dentro de la boca todos los dientes, checamos, palpamos músculos, toda esta parte, entonces es donde podemos detectar que existe algún signo o algún daño ocasionado por el bruxismo. Más que nada es esto, ¿no? Que acudan a un odontólogo si es que presentan alguna, vaya, por prevención pueden ir para Aunque ser no la diagnosticados presentes, ¿no? exactamente o ir para prevenir. Oye, fíjate, nos está llegando una pregunta de Lula Maldonado, a quien le mandamos un saludo. Nos pregunta, ¿en niños por qué se da? Que justo es lo que íbamos a preguntar, ¿no? Eh, Ok, ¿me ¿Con escucha qué bien? frecuencia se da más? ¿Con qué frecuencia se da más en niños, en adultos, en adolescentes? Ok, bueno, en cierta etapa, en los niños se va a dar en el cambio, perdónenme, se va a dar el cambio de dentición, de la dentición temporal a dentición mixta. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay recambio de los dientes, es cuando se va a presentar esta etapa del bruxismo en los niños, pero va a ser pasajera, va a ser pasajera. En cambio, en los adultos, pues se va a presentar con mayor frecuencia si es que hay alguna alteración en la oclusión, si es que tienen los dientes apiñados, esto que significa que tengan los dientes chuecos, ¿ok? Ujú. O alguna alteración, si creció más el maxilar o la mandíbula. Entonces, ya al ver una alteración, eso nos puede generar, entre otras cosas, una de ellas es el bruxismo. Pero entonces pensaríamos que en los niños hay una etapa en donde es normal. Sí, así es. Sí, sí, sí. Hay muchos niños que me dirán, es que aprieta mucho los dientes. De los 4 años a los 7 años va a haber este apretamiento. Obviamente ya no es normal cuando ya hay dolor, ¿no? Cuando ya el niño está con dolor de cabeza, dolor de oído, dolor en el cuello, dolor en la... ahí ya no es normal. Pero mientras hay niños que hay niños que roncan y que a la vez aprietan. Entonces, esos son como signos de que me está indicando que algo no está bien. Entonces, por prevención, si esto llegara a pasar, hay que acudir con un odontopediatra Ah, ok. Marlene, se nos en va el caso de tiempo los rápido. niños. Marlene, se nos Ok, va el tiempo bien rápido. ¿Qué te parece si vamos a nuestro primer corte? De ustedes no se claro, despeguen, sigan mandando sus preguntas. Ya volvemos. gracias.
Bien amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con la odontopediatra Marlene Hernández Osorio. Ella nos está hablando de bruxismo, ya nos estaba platicando en el bloque anterior que es el apretar los dientes y rechinarlos ya sea en el día o en la noche y que esto puede llegar a tener ciertas consecuencias como el romperse los dientes cuando no se atiende. Oye Marlene, nos están llegando algunos saludos y preguntas, ¿te parece si las resolvemos de una vez? Sí, claro, nada más que háblame un poquito más fuerte porque casi no te escucho muy A lejos. ver si me voy a acercar un poquito el micrófono a ver si se escucha mejor. Ok. Lula Maldonado nos manda saludos. Saludos también a Pau Galván, a Nemón, Lucy Soto, saludos. Viria P, saludos a la mejor odontopediatra. Miguel Muñoz nos saluda. Ah, Lula gracias. nos pregunta, ¿en niños por qué se da? Bueno, ya respondiste un poquito. También saludos a Omar de la Cerda, a Mafer García, Adriana. Miguel Muñoz nos pregunta, una duda, ¿la guarda se utiliza mientras duermo o puedo utilizarla todo el día, incluso para comer? Ok, muy buena pregunta. Pues, pues mira, depende qué tipo de guardas. Existen varios tipos de guardas y cuando no te la manda un especialista es importante ver qué tipo de guarda. La guarda miorrelajante, aclaro, guarda miorrelajante es aquella que se hace de acuerdo a la necesidad de cada paciente en base a un diagnóstico. Esta guarda miorrelajante puede utilizarse durante la noche y durante el día. Habría que ver qué tipo de guarda es la que tiene para yo poderle decir si utilizarla en la noche o si utilizarla en el día. Cada paciente es distinto, no todo es generalizado. Bueno, entonces pues, le pedimos a Miguel que nos diga qué tipo de guarda tiene para que le puedas decir, Así ¿no? es, También así Omar es. nos pregunta, mi hijo rechina mucho los dientes cuando está dormido. No sé si habrá que preguntarle a Omar qué edad tiene su hijo, pero ¿qué le podríamos decir a Omar que nos comenta que su hijo rechina mucho los dientes mientras duerme? Ok, bueno, dentro de lo que cabe es normal que los niños rechinen los dientes. Hace un rato comentaba que de los 4 a los 7 años los niños van a rechinar los dientes. Obviamente ya no es normal cuando el niño tiene dolores de cabeza frecuentes, dolores de oído, dolores musculares, dolores de cuello, cuando ya definitivamente el dolor le hace desconcentrarse de la escuela, entonces eso ya no es normal. O cuando ya empiezan, por lo mismo que luego se desgastan los dientes, llegan a tener problemas pulpares, empieza a haber sensibilidad con lo frío y con lo caliente. Ahí ya no es normal. Ok, nos dice Omar que tiene 6 años. Podríamos decir que es normal entonces. Es normal, sí. Bueno, y ya también mencionabas cuáles son esos foquitos rojos a los cuales hay que prestar atención, aunque como le decías por prevención, pues no estaría de más que pudiera llevar a la odontopediatra el niño, ¿no? Así es. Ok, también nos pregunta Miguel, ¿a qué se debe tener dientes sensibles? Bueno, nos desviamos un poquito del tema, pero ¿qué le podríamos decir a Miguel? Dientes sensibles, perdón, es que te digo que te escucho un poco lejos. Ah, ¿que ¿a qué se debe tener los dientes sensibles? Ok, bueno, hay muchas causas. Una puede ser que se haya hecho quizás un blanqueamiento dental. La otra es que pueda tener un desgaste del esmalte. ¿Qué es esto? Voy a explicar. El diente se divide en tres: esmalte, dentina y pulpa. El esmalte es la primera capa blanca que nosotros vemos cuando sonreímos, ¿verdad? El esmalte hay de varios tonos, algunos los tenemos más blancos, otros más amarillos, en fin. Cuando este esmalte se va desgastando, nos queda la dentina. La dentina es la segunda capa del diente. Esta dentina tiene lo voy a explicar así, tiene unos tubos, como unos canalitos que conectan al nervio. Entonces, si el esmalte se llega a desgastar, entonces por esos tubos, que son los túbulos dentinarios, así se llaman, entra la sensibilidad, lo frío, lo caliente. Entonces habría que ver si probablemente hay un desgaste, si hay fisuras, pues obviamente tratarlas. Entonces hay muchas causas. Lo importante es que se haga un buen diagnóstico para determinar por qué la sensibilidad, pero para todo hay solución. Hay tratamientos para la sensibilidad. Ok, gracias nos desviamos un poquito del tema, pero bueno, le dimos respuesta Sí, claro. a Miguel. Oye, nos vuelve a preguntar Lula, ¿y si tiene 3 años también es normal el ¿De bruxismo? 3 años? 3.
Sí, 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 es normal. Es importante que, bueno, ya mencionábamos esto al principio, que podamos llevar a los bebés desde pequeños. En ella lo que podríamos evaluar en una consulta sería qué dientes ya son los que le erupcionaron, que a esa edad, a los 3 años, ya le debieron haber erupcionado. Mínimo son 10 dientes, ¿no? Que son primeros molares, caninos y centrales. Entonces hay que valorar el tipo de oclusión que tiene, pero dentro de lo que cabe sí es normal, pero habría que valorar en una consulta. Ok. Oye, Marlene, nos siguen llegando preguntas. ¿Las respondemos? Claro, Bueno, sí, está bien. adelante, sí está para Es más, eso. sí, me parece más interesante que respondamos las preguntas del público. Se Sí, le comenté al pediatra hace como 4 meses que bebé rechina los dientes al despertar y ocasionalmente durante el día. Me comentó que era esperado en esa edad y que lo dejaría de hacer al cumplir los 2 años. ¿Si es esperado o, o a qué se puede deber? ok. Bueno, hay, ¿me puedes repetir la edad? Es que no. Am, Debe tener como 2 añitos. 2 añitos. Bueno, en cierta manera sí, sí es normal, pero obviamente volvemos a lo mismo. Sí, hay edades en las que es normal, pero ya no es normal cuando, les repito, hay alteraciones, ¿no? Esos dolores, si llora mucho, o sea, si ve la mami que llora mucho al momento de que está apretando, así, a veces los niños también hacen eso porque quieren llamar la atención de estar apretando. Es una forma como de descargar la atención que ellos manejan. También tiene que ver con lo psicológico. Ok. Pero bueno, lo Sí, entonces recomendable también hacen sería en ese berrinches caso. apretándolos, o sea, apretando toda esta parte también. Entonces, habría que Ah, ver cuál es el motivo, que cheque cuál es, qué es lo que desencadena. ok. Y si no, pues que se pongan en contacto contigo. Ahí están apareciendo Claro, también en pantalla tus datos para que puedan ir a una consulta, ¿no? así es. Nos pregunta Vite Eve, a quien le mandamos también un saludo, que nos dice excelente tema. De ¿Cómo se puede Gracias. estimular el crecimiento maxilar en los niños? Amigo, te escucho muy lejos. Dice, ¿cómo se puede estimular el crecimiento maxilar en los niños? Wow, pues más que estimular el crecimiento del maxilar, la verdad es que tendríamos que hacer un tratamiento de ortopedia maxilar y claro que podemos estimular siempre y cuando tengamos estudios, tengamos diagnóstico para ver con tipos de aparatos para poder estimular el maxilar y que tenga un buen crecimiento. Por lo regular nosotros estimulamos un crecimiento de maxilar cuando hay una deficiencia de este o cuando hay una alteración. Entonces, que en un buen diagnóstico colocamos, dependiendo la necesidad, el aparato que necesite cada paciente. Ok, pero entonces se puede, pero con tratamiento. Con tratamiento y con un especialista, así no nada más es de que algo que yo pueda mandar, no, tiene que ser un tratamiento y con un especialista. Sí, no hay nada de que algún remedio de casa o algo ahí que me recomendó la abuelita, nada de eso. Y no, nada de eso, no, no. Ok. Oye, y ya regresando al tema del bruxismo, bueno, te mandan a dar las gracias, Miguel, muchas gracias por la respuesta, Lula también mil gracias por la respuesta. Si no se atiende el Gracias. bruxismo, Marlene, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué consecuencias? Desde la más leve a la más grave. Bueno, vamos a empezar con la más leve. La primera es que vamos a tener atrición en los dientes. ¿Eso qué significa? El desgaste del tejido dentario, el esmalte. La primera capa nos la vamos a desgastar todita. Y va a empezar a haber una sensibilidad. Obviamente, al no tratar esta sensibilidad, se va a ir a un daño pulpar y probablemente necesitemos llegar a hacer hasta endodoncias de esos dientes. ¿Qué es una endodoncia? El quitar el nervio, porque obviamente ya el dolor va a ser insoportable. Entonces, puede llegar a hacer una patología pulpar en el diente. Lo que sigue podría ser ya un desgaste severo de todos los dientes y ocasionarnos daños a nivel de la articulación temporomandibular, daños musculares, hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? La hipertrofia muscular de los músculos. Por lo regular, una característica de los pacientes que aprietan mucho los dientes es que los músculos maceteros que están a esta altura empiezan a hacerse un poco más grandes y se llegan a hipertrofiar. Ajá. Entonces, ¿Sí? esas son una de las características, hasta el daño en la articulación. Eso sería ya lo más.
Sí, 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 sí. Oh, ok. ¿Y tiene, o sea, finalmente tiene tratamiento? Sí, sí existe un tratamiento. Obviamente hay que diagnosticar exactamente la causa, ¿no? Como te decía que también hay factores pues psicosociales, ¿no? El ver si el paciente está pasando por estrés, depresión, ansiedad, bipolaridad, quizá que esté tomando algún fármaco que nos esté desencadenando esto, ver exactamente cuál es el factor y en base a ver cuál es el factor vamos a ver, por ejemplo, muchos de los pacientes, que es la mayoría de los casos, y según estudios científicos que se han hecho, es que hay una mala ergonomía, una mala postura para estar durante el día, una mala postura para dormirte. Entonces, pues sería como el caso. Oye, Marlene, nos llegó una pregunta bien interesante. ¿El especialista para tratar el bruxismo en el adulto es? Ok, bueno, en general todos los cirujanos dentistas deberían saber diagnosticar esto, pero un buen especialista es aquel que puede ser un prostodoncista, aquellos, no hay como una especialidad tal cual, hay diplomados, ajá, pero una especialidad que se dedique a atender el bruxismo no lo hay. Ok. Todo cirujano dentista general debería de diagnosticarlo, pero pues obviamente a veces no, ¿cómo les explico? No encontraremos como, mm, se me fue la palabra. Eh, Podemos ir con un prostodoncista, si fuera el caso, para que se rehabilite o ponga alguna guarda, que el prostodoncista es el que se encarga de alinearnos la oclusión también de los dientes. Entonces, pues si fuera el caso, con un prostodoncista. Oye, Marlene, y bueno, estamos hablando de ya cuando presentamos el bruxismo, nos dimos cuenta o fuimos a revisión con el odontólogo, el odontopediatra y nos dijo que teníamos bruxismo y nos dimos cuenta. ¿Pero hay alguna forma de prevenirlo? Sí, 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 la verdad es que ahorita en la actualidad todos vivimos estresados, vivimos con ansiedad, con estrés, a veces con un poco de depresión. ¿Cómo podemos prevenir lo que es el bruxismo? Bueno, para empezar, checar que no tengamos alguna alteración en la boca como una maloclusión, tener dientes chuecos, ¿no? Podría ser una. La otra, si estamos generando demasiado estrés, ¿qué tipo de trabajo estoy teniendo, no? Si me estoy tensionando demasiado, si siento que es mucha la tensión y la estoy descargando en mis dientes, podríamos detectar ese foco. Si estoy pasando por algún problema de estrés, de ansiedad, podríamos ir con un psicólogo. Hay muchas características que las podemos tratar a tiempo para no desencadenar un bruxismo, pero obviamente si yo dejo pasar por alto, ¿no? Estas cosas, pues sí va a desencadenar a algo pues más grave. Marlene, pues, ay, perdón, otra vez se nos va el tiempo rapidísimo. ¿Qué te parece si vamos a otra puerta y ya volvemos? No se Muy despeguen. bien. Bien amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con la odontopediatra Marlene Hernández Osorio, ella nos está hablando sobre bruxismo y ya nos hablaba un poquito sobre cómo prevenirlo, también estuvimos resolviendo ya algunas preguntas del público y bueno, nos siguen llegando preguntas, Marlene. Nos pregunta Cali, a quien también le mandamos un saludo. ¿Qué tan seguro es consultar a un dentista en este tiempo de pandemia? Ok, nos vamos a dar cuenta cuando tú llegues a un consultorio y obviamente te hagan un buen
les voy a dar como unos parámetros que deben de seguir cuando van a una consulta general, ¿ok? Cuando tú vas a una consulta, deben de valorar toda la parte estomatográfica. ¿Eso qué quiere decir? Desde que te evalúen los dientes, los músculos, los ganglios y toda la parte del oído articulación. Eso es lo que yo evalúo en cada consulta. Obviamente porque vamos a hacer un interrogatorio, les decía que parte de detectar un bruxismo es tener un buen interrogatorio clínico y obviamente hay signos característicos del bruxismo que es el desgaste en el esmalte. Entonces, cuando vienen a mi consulta pacientes, lo que hago es esto. Ellos vienen, por así decirlo, ellos vienen nada más a cambiarse una resina, una amalgama, pero yo evalúo toda esta parte, lo veo al paciente como un todo, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, bueno, aparte de tu amalgama, tienes esto, esto y esto. Entonces, un buen interrogatorio, una exploración intrabucal, extrabucal, eso es lo que te tiene que hacer un dentista para que te pueda diagnosticar lo que tienes, ¿no? Ok, y ahí es cuando te das cuenta finalmente que puede haber un bruxismo ahí, que ni siquiera pudimos habernos dado cuenta. Pues, Oye, Marlene, y bueno, ya diagnosticas el bruxismo, te das cuenta que el paciente no se había dado cuenta, haces un interrogatorio y bueno, identificas que hay mucho estrés. El trabajo es en conjunto con el psiquiatra, con el psicólogo, es un trabajo multidisciplinario. ¿Cómo ya es la intervención ante el bruxismo? ok, bueno, primeramente evalúo la historia clínica y veo si es candidato a trabajar con un equipo multidisciplinario, como lo es un psicólogo. Si yo veo y digo que es un bruxismo leve, que probablemente se pudiera quitar al mandar ejercicios de relación, ejercicio, que se vaya a correr, que descanse más, que duerma sus horas, o bien mandar relajantes musculares, si yo veo que es así, leve, obviamente yo en primera instancia lo trato. Si veo que ya es un problema psicológico en base al interrogatorio de la historia clínica, yo lo canalizo a un psicólogo, según sea el caso. La verdad es que luego yo llegan mis pacientes, los canalizo con el nutriólogo, con el médico, con el psicólogo, porque al paciente lo veo como un todo, de forma integral, ¿no? El paciente no nada más son dientes, el paciente es integral. Entonces sí trabajamos con un equipo multidisciplinario, incluyendo los psicólogos. ¿Y estás en constante contacto con él? ¿O ya digamos es un trabajo aparte? ¿O se tienen comunicación para ver la evolución Eh, del paciente? ¿Cómo trabajas tú? ¿O cómo se debería de trabajar? Ay, bueno, creo que perdimos un poquito la conexión con hola, hola, Marlene. perdón. Ahí te escuchamos nuevamente. ¿Ya me escuchas? No los escucho. Ahí, Luis, ¿me ahí me escuchas? escuchas. Yo sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Ahí Hola, hola. a lo mejor se desactivó ¿Me tu escuchan? micrófono porque sí te escucho. ¿Ahí nos escuchas? Hola, A ver, a lo mejor ahí Paquito podría ayudarnos a activar su micrófono hola, hola. porque nosotros sí te escuchamos. ¿Ahí nos Olis, no te escuchas, Marlene? escucho. ¿Nos escuchas? Nosotros sí te escuchamos. ¿Ahí nos escuchas? Hola, ¿Nos escuchas? no te escucho. A lo mejor es tu... A ver, déjate, te escribo por WhatsApp. Porque nosotros sí te escuchamos claramente. Una disculpa, queridos siminautas. Esto de la tecnología a veces no tiene palabra. Y digo que esto de la tecnología es como el amor. A veces un día está bien y al otro día no sabemos qué pasa. Pero a ver si podemos resolverlo ahorita.
Ahí nos escuchas, Marlene. Ahí nos escuchas. Bueno, pues vamos a esperar a ver que se resuelvan un poquito estos problemas técnicos con la odontopediatra Marlene. A veces pasa con esto de la tecnología. El otro día hacíamos un webinar y el día anterior teníamos todo listo, todo preparado y todo en orden, y resulta que ya 5 minutos antes de empezar la tecnología falló, pero bueno, pues así es. Pues siguen llegando preguntas. Esperemos que pronto Marlene pueda restablecer ya la comunicación para poder darles respuesta y que no se queden al aire, queridos siminautas. Pero bueno, valorando un poquito ahí el tema que nos estaba platicando Marlene acerca de el estrés y la ansiedad, pues es un tema relacionado con nosotros como psicólogos, y finalmente es un tema que el día de hoy, por toda esta contingencia de salud, el regreso a la nueva normalidad, nosotros como psicólogos de la línea nos hemos dado cuenta que han incrementado bastante el número de llamadas con temas relacionados con estrés, con ansiedad, se ve reflejado en insomnio, en problemas digestivos y demás. Entonces no sería extraño con lo que nos comentaba la odontopediatra Marlene, que incluso sin darnos cuenta también una de las consecuencias del estrés sea el bruxismo. Entonces, amigos, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y para ver si podemos restablecer ya la comunicación con nuestra especialista? Y bueno, pues sigan mandando sus preguntas, siguen llegando, pero para que no nos gane el último bloque con el tiempo, pues responderlas todas. Ya volvemos, no se despeguen. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Es nuestro último bloque. El tema ha sido bruxismo. Seguimos conversando con la doctora Marlene. Marlene, ¿ya nos escuchas? Perdón, ya me reba. No te preocupes. Oye, bueno, pues mientras había problemas de conexión, nos siguieron llegando preguntas. ¿Te parece si las respondemos antes de que nos despidamos? Sí, claro que sí. Mira, nos pregunta, si al niño de 6 años no se le ha caído ningún diente, ¿es normal? Porque a la mayoría de sus amigos ya están mudando de varios dientes. Sí, es normal, pero ya deberían de tener vamos a hablar, ya deberían de tener los incisivos inferiores un poco flojos. Entonces vamos a checar si ya están flojos. Si no está flojo ningún diente, entonces es momento de llevar a un odontopediatra para ver qué está pasando en este caso. Ok, entonces lo ideal sería llevarlo, pero si ya están flojitos, pues ahí va, ¿no? Hoy también nos Sí. preguntan, ¿cómo saber si los dentistas tienen desinfectados sus utensilios? Porque bueno, pues uno llega y ya, ¿no? Se sienta y abre la boca y nada más, pero ¿cómo sabemos? Ok, bueno, pues hay un protocolo. Actualmente ya hay un protocolo más, se puede decir, más estricto para nosotros los que trabajamos en el sector salud. Cuando tú llegas al consultorio, el consultorio, para empezar, actualmente, cuando llegas, va a haber una llamada telefónica y te van a preguntar si tienes temperatura, si has tenido gripe en los últimos 20 días. Si pasaste esa prueba por teléfono, que es lo que yo aplico en mi consultorio, agendamos, te recibo en la entrada con un gel para tus manos, con un tapete sanitizante. Posteriormente te coloco una bata, un gorro, pasas al consultorio, vas a ver que toda la zona del empaque, que es
Por ejemplo, aquí atrás tengo toda esta parte, yo la envuelvo, la envuelvo con, le llamo así hule, pero no es hule, es otra cosa. Entonces todo lo empaqueto y obviamente nosotros sacamos de nuestro esterilizador material en bolsas que se llaman bolsas para esterilizar. No tengo ahorita una a la mano, pero ahí van los instrumentos. Entonces los instrumentos pasan por un proceso de desinfección, se meten en el autoclave y ahí pues ya sale en la bolsita. Entonces cuando te va a atender el doctor, según sea el caso, pues va a sacar su bolsita limpia con el paquete, te va a poner un campo ahí en la charola y en tus ojos debes de ver que abra el paquete para que te pueda Ok. atender. No sé si haya respondido. Sí, excelente. Por lo menos eso de ver que esté abriendo esta bolsita para que nos mencionas, pues ya nos da más tranquilidad. Oye, nos preguntan también, ¿los alimentos duros o calientes son dañinos para nuestros dientes? Yo añadiría tal vez o muy fríos. Um, Mira, les voy a decir, el esmalte es la capa más dura de todo el cuerpo, de todos los dientes. Es algo que nos da soporte para poder masticar y para poder morder lo que sea. En las temperaturas frío y caliente, no importa. Pero obviamente si nosotros lo hacemos seguido, obviamente el cuerpo va a decir, pues basta, ¿no? Entonces hay un límite. Pero entonces, como tal, ¿sería bueno o no es bueno o más bien con medida? Ok, no es recomendable exponer tanto los dientes ni a lo frío ni mucho a lo caliente, sino que algo normal, porque sí puede llegar a repercutir en algún momento. Ok. Oye, y regresando al tema del bruxismo, porque bueno, las preguntas que nos llegan hay que responderlas, que me parece más interesante, pero regresando al tema del bruxismo para ir cerrando, Marlene, eh, ¿cuándo es momento de saber que tenemos ya que ir con el especialista? ¿Cómo identificar que ya tengo que acudir contigo, con el ortopediatra o con el odontólogo, porque esto me está causando ya un problema? Que ya lo dijiste, por prevención hay que ir, pero pues si no voy, ¿cómo me doy cuenta que ya tengo que ir? Bueno, cuando los dientes por lo regular tienen una anatomía, cada diente tiene su anatomía. Cuando ya pierden la anatomía y ya están súper planos, ya los dientes posteriores, que son las muelas, a partir de los premolares y molares, tienen cúspides, tienen, yo les llamo así, hay cúspides, fosetas y fisuras. ¿Eso qué significa? Esos huequitos que tú sientes con la lengua, esos son las cúspides. Si tú los sientes de ya planos, por así explicarlo, ¿ok? O sea, si ya ves que ya no hay anatomía en tus dientes, que están totalmente planos, ya es un signo de que ya esto sobrepasó y que tienes que ir inmediatamente con un especialista, que obviamente se debería de tratar antes de que lleguemos a esto, pero de verdad que yo tengo pacientes que me han llegado porque dices que tengo sensibilidad y ya llegan, pero ya llegan con el diente súper desgastado, todos los dientes. Entonces, a veces hasta que no se presenta la sensibilidad es cuando un paciente acude al dentista. Entonces, ya cuando tú veas que hay un desgaste en tu diente, que ya no los veas parejos, o sea, que tú veas esto ya no es acudir. Ok, entonces no hay que esperar a tanto porque además luego es cada vez más caro. Oye, y finalmente, ¿cómo sabemos que ya lo hemos trascendido, que ya mejoramos y que ya no padecemos bruxismo? Ok, bueno, supongamos que eres un paciente que aprieta durante las noches la mandíbula, ¿no? Pero, bueno, y ahorita les voy a dar un tip a todos los que están escuchando. Cuando la mejor posición para dormir ergonómicamente es boca arriba. ¿Por qué? Porque así toda la parte de los hombros, todo esto se va hacia atrás y entonces el peso de la cabeza y todo lo ocupa nuestro tronco, por así decirlo, ¿no? En cambio, si nosotros dormimos de lado o metemos la mano acá, va a haber como, ¿cómo se llama? Como molestia o dolor. Entonces, una de las indicaciones para que podamos dormir bien y que no haya problemas al momento de... Para el bruxismo yo te recomiendo que te duermas boca arriba. Ajá, esa es como una forma para poder dormir correctamente y evitar que apretemos los dientes o que estemos como nada
más de una manera y debido a esta manera que dormimos, pues puede llegar también a ocasionar este bruxismo entonces. Ay, oye, nos estás rompiendo el corazón a los que nos gusta dormir abrazando una almohada de ladito. Pero bueno, pues tendremos que dormir boca arriba para que no tengamos bruxismo. Oye, Marlene, ¿cómo te podemos contactar? ¿Dónde tienes tu consultorio? ¿Cuáles son tus redes? Han aparecido ahí a lo largo del programa, pero para que nos los menciones, ¿cómo alguien que quiera una consulta contigo, cómo se puede contactar? Ok, únicamente atiendo por cita, no entonces me marcan a mi teléfono, agendamos cita y ya ahí en la agenda que yo les agende su cita les doy la dirección de mi consultorio. Yo me ubico al oriente del Estado de México, el municipio de Chimalhuacán. Digo, yo sé que a algunos les va a quedar lejos, pero yo tengo pacientes que vienen desde Coacalco, vienen de Ixtapaluca, vienen de Chalco. Todos mis pacientes son recomendados y entonces vienen desde lejos. Entonces, pues espero les quede. Estoy a sus órdenes y a su disposición. Y mis teléfonos está apareciendo ahí. Por favor, tomen nota. Me pueden mandar un WhatsApp. Trabajo domingos y sábados, pero con previa cita. Entonces es importante. Puedo verlos desde las 7 de la mañana. Si me dice, doctora, yo no puedo a las 7, puedo a las 9 de la noche, a esas horas, pero necesito con previa cita. Aunque sí, no es de que llego y atiéndame ya, ¿verdad? O sea, sí hay que hacer una cita formal y demás. Sí. Y además en tus redes subes constantemente información, subes videos, subes algunos tips, subes algunas sugerencias de cuidado y demás, ¿no? Sí, ahorita tengo actualmente, me parece que en la red tengo 6 videos. Uno es de gingivitis y enfermedad periodontal, porque me sangran las encías. El otro es acerca de ortodoncia. El otro es cómo prevenir el dolor dental. Otro es 7 consejos para acudir a tu dentista. Y me parece que me falta uno, que no recuerdo cuál es, pero pueden verlo en mi página o en mi perfil de Facebook. Tenías uno de quitarte el miedo, ¿no? De ir al dentista o algo así, ¿no? Sí, 7 consejos. Ah, ok. Los podemos... Sí, pues es que además ese sonidito a veces nos estresa mucho. Marlene, se nos va el tiempo rapidísimo. Manera de conclusión, ¿qué les podrías decir a nuestros siminautas que nos acompañaron el día de hoy con este tema del bruxismo? Bueno, por favor, que todo podemos prevenir el bruxismo, podemos dar esto. Hay especialistas como desde odontólogos hasta los psicólogos que son una parte importante sobre el estrés, sobre la ansiedad y más en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo bastante estrés y bastante ansiedad dentro de nuestras casas. Entonces, pues acudan con un especialista, asegúrense que sea un verdadero especialista, así que no se dejen engañar. Es importante para dar un buen diagnóstico, tener las herramientas auxiliares y para poder dar un tratamiento correcto a cada paciente. Cada paciente y cada tratamiento es diferente. No es lo que es. Muy bien, Marlene. Hola. Pues Marlene, te agradezco mucho por la entrevista del día de hoy. Creo que fue un tema que llamó muchísimo la atención. Tuvimos muchísimas preguntas. Ojalá que podamos repetir un programa con otro tema que propongas. Y pues gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias y disculpen aquí las fallas técnicas y pues espero volver a regresar para seguir respondiendo dudas y de temas interesantes y relevantes para ustedes y pues sigan mis páginas. Gracias, ¿Eh? Luis. No, pues gracias a ti, gracias a ustedes, queridos siminautas, por habernos acompañado. El siguiente martes también es martes de Simichat. No dejen de llamarnos, estamos en el 800-911-6666. La opción es la número 3, las 24 horas del día. Y bueno, nos estaremos viendo el siguiente martes. Recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima.